Hola, bon dia a tothom. Benvingudes a aquesta activitat. Preguntar. La pregunta alluna la certesa. Obre una esquerda en l'espai que és conegut, perquè hi pugui entrar allò nou. No busca informar, ens convida a transformar. La pregunta tancada ens confirma allò que ja sabem. En canvi, la pregunta oberta és una finestra on podem veure altres horitzons. Una bona pregunta assenyala allò incert. És d'alguna manera una forma de saber. Sense preguntes, el coneixement és dogma. Amb preguntes, el Mateu viu. Preguntar és un acte ètic i polític, un acte de resistència i llibertat. Potser, per algunes preguntes, les respostes no arribaran mai, però continuar preguntant, avui i sempre, ja transforma la manera com habitem el món. Avui ens han convocat a tots, totes i totes la pregunta: quines històries no estic llegint? Benvingudes. Aquí estem en aquest acte que és producte d'una aliança entre la Biblioteca García Márquez, entre la Filmi i entre l'Espai Avinyó. Es comento que l'activitat té dos moments. Un moment de la taula rodona amb les convidades d'avui i un altre moment que serà una dinàmica per a conèixer el fons de la Biblioteca García Márquez per continuar fent-nos preguntes de quina presència i com està feta la presència de Llatinoamèrica, el fons latinoamericà en aquesta biblioteca. Començo comentant que la Biblioteca García Márquez parte de l'imaginari de l'autor del qual rep el nom. Pretén donar a conèixer un bagul de referències, històries, cròniques, poemes i reflexions que componen la literatura latinoamericana. La especialització de la biblioteca ofereix una col·lecció i una dinàmica cultural per recollir, divulgar i potenciar aquest llegat. Més enllà de la col·lecció i una dinàmica cultural, más allá del fons bibliográfico, la biblioteca aspira a convertirse en un centro de irradiación de la cultura latinoamericana a través de actividades de difusión y promoción cultural organizadas al amparo de la estreta relación que Bibliotecas de Barcelona manté amb Casa d'Amèrica Catalunya. En el marco de la Filmi, del ciclo Bibliotecas Expandidas, es proposa esta jornada para reflexionar sobre qué entender por literatura latinoamericana, cómo se ha configurat fins ara el relat i la classificació del fons i quines possibilitats artístiques, literàries i comunitàries poden ampliar els seus vincles amb el teixit. En quant a l'Espai Avinyó i el cicle Biblioteques Expandides, busca expandir el relat de biblioteques públiques des d'una perspectiva intercultural, diversificant els seus fons, el tipus d'activitat i els vincles amb el teixit comunitari i literari de la ciutat. La Filmi és un projecte de plataforma zero, en col·laboració amb Migres, Encaracció i Saberes Migrantes, amb el suport d'altres organitzacions que se sumen cada any segons les seves possibilitats. L'autogestión es el pilar fundamental del proceso de consecución material de la fira. La Filmi, creada el 2024, és un espai anual de trobada, visibilitat i resistència, on es donen cites escriptors, artistes i comunitats migrants per a posar el centre en narratives i llenguatges desplaçats per la indústria editorial hegemònica. En quant la Filmi ens presenta sobre el lema «Quines històries no estàs llegint?», una pregunta que interpel·la directament la indústria editorial, les institucions i la societat en general. Quines veus, quins relats, quines memòries i quins sabers continuen sent invisibilitzats en biblioteques i llibreries. Aquesta petita presentació de totes les persones i els projectes involucrats en aquesta activitat, començo donant la paraula a Neus Castellanos, que és la directora de la Biblioteca García Márquez, i volia començar preguntant-li com s'ha fet el fons de la biblioteca, quins reptes ha tingut que assumir i quines properes accions vol fer perquè aquest fons tingui tota la diversitat de la literatura latinoamericana que s'està fent en aquests moments. Benvinguda, Neus.
Gràcies. Bé, benvinguts, bon dia. Primer que res vull excusar a la persona que està darrere de la cura d'aquest fons des del primer moment, que no va ser maig del 22, sinó molt abans, quan començarem a crear aquesta col·lecció, aquesta biblioteca, que és Julián Figueres, que no ens ha pogut acompanyar avui, però que estem al cas els dos de tot. No? Com es fa un fons? Clar, això ara és fàcil de dir perquè només tenim 4 anys. Estem en P4, que pràcticament fins a maig no farem els 4 anys. No? He de dir, primer que res, que les biblioteques de Barcelona tenim totes i cadascuna una especialització, però pensant en una consulta que em van fer ahir un usuari des d'Itàlia, ahir vaig pensar, mira, una especialització no és, en el cas de les biblioteques públiques, exhaustivitat, sinó representativitat. M'explico. En tant que biblioteca pública, el fons especialitzat és una part, però no és el tot. Per tant, no ho tindrem tot. Quan ens van dir literatura llatinoamericana van dir «Hola, tot un continente». Això és complicat. Afortunadament, com has comentat, des del principi de crear la biblioteca també tenim relació formal i escrita i tot amb Casa Amèrica Catalunya, que sí que té realment una biblioteca de cultura llatinoamericana diversificada i especialitzada i exclusiva. Vull dir, en la García Márquez no n'hi ha només literatura llatinoamericana. Aleshores, la feina ha sigut des del principi molt xula i de complement i ens ha permès respirar con alivio, vull dir, a nosaltres, de dir, bueno, ens dediquem a la literatura, però n'hi ha altres parts que Cristina Borràs les té allà com totes ben apamades, allà a Casa Amèrica. Aquesta és una. I l'altra és que per arribar, no arribarem a l'exhaustivitat, però estem convençuts i està creixent a molt bon ritme que aquesta col·lecció creixerà en el futur i creixerà sobretot de les aportacions de tot el que està passant en aquesta biblioteca, que no és poc des de fa 4 anys. No només amb la relació amb Casa Amèrica i el festival que coorganitzem al Quilòmetre Amèrica i tots els autors que venen, sinó totes les activitats que tenim al voltant i totes les relacions que tenim amb, penso ara, començo per llibreries, la Malinche, la Tapeinada, No Llegiu, els diferents consolats, especialment el de Colòmbia, l'Institut Guimarães Rosa, que ara estem fent també un club de lectura, tot el tema de les activitats de les que no hicieron boom, amb Fernanda García Lau, tots els autors i autores que surten d'allà. Aleshores, jo partiria de la idea que som una col·lecció viva, en creixement, que és molt xulo que ens posem en el cap, i més en aquest mes de Sant Jordi, de novetats i de tot això, que reflexionem sobre un fons que té voluntat, el fons de les biblioteques té voluntat de continuïtat, vull dir, una biblioteca no és un aparador sinó un fons d'armari. L'aparador és la llibreria, el fons d'armari és al final de la vida del llibre on ha de romandre. Aleshores, per a 4 anys que tenim, jo crec que aquesta col·lecció s'ha anat fent en base a aquesta idea de que som una col·lecció de 41 biblioteques i tenim una política de col·lecció comuna, però sobretot amb les aportacions i els afectes de tota la gent que ha anat passant per aquí i s'ha quedat ja en la comunitat de la biblioteca. Això seria per a començar, després ja continuem. Te voldria fer una petita pregunta. I la literatura llatinoamericana que se fa aquí, els escriptors que estan aquí, també estan convidats a aquestes activitats, com el Quilòmetre Zero, com aquestes... Amèrica, Quilòmetre Zero no. Tot el món diu Quilòmetre Zero. No, perdó, l'activitat que organitza la Casa d'Amèrica con respecte a la literatura. Estan també convidats les persones que fan literatura des d'aquí, els escriptors que són migrants que estan aquí vivint. Sí, a banda del festival, que aquest mes de juny es fa la 5a edició, a banda d'això tenim una programació estable amb escritores i escriptors que han sortit d'aquesta òrbita mateix del festival, que són migrants que viuen en Barcelona, que desenvolupen la seva activitat en Barcelona. Per exemple, estic pensant en la Fernanda García Lau, que ho he dit abans, en el Luis Luna, que també ens fa un taller. Vull dir,
tots ells són els que ens ajuden a construir aquest fons. I després això, per si se'ns oblida, a més queda gravat. Vull dir, tenim un... Ahir calculàvem amb el Julián, a base de missatges, quants llibres s'havien recomanat ja i quants autors i autores havien recomanat, no només els seus, sinó d'altres. En la ràdio, tenim una ràdio a la biblioteca, Ràdio Maconda, i també amb el Festival Quilòmetre Amèrica i també amb altres programes que tenim, com l'Aparador Intempestiu, passen autors i autores a descobrir-nos cada dia. Vull dir, s'ha parlat, hem calculat d'uns... Em faltaran 4 o 5 per a 500 llibres, ja, el que s'han recomanat. Això és la manera d'alimentar aquesta col·lecció. Moltes gràcies, Neus. Bueno, ara li donaré la paraula a Quini Martínez, que és poeta, és la directora de la Filmi, ella es una periodista y poeta raizal afrocolombiana del archipiélago de San Andrés, feminista antirracista. El seu treball articula escritura, recerca i gestió cultural com a pràctiques de resistència i transformació social. És diplomada en cultura, mitjans comunitaris, opinió pública i participació ciutadana i co-creadora del grupo de recerca Otros Sures, fundadora de Plataforma Cero, del Laboratorio de Escritura Descolonial Mujeres del Maíz, del proyecto Articulant para Artistas Caribeños y de la Filmi, autora de diversos poemarios, entre los cuales destacan Umami, un corazón erotizado, las prostitutas de mi imaginario, Salero de entrepierna, Todo se andará y Tiempo liminal. A Quini, para comenzar y donar paso a la teva intervenció, para tu tengo tres preguntes. Vale? A veure, aquestes són... ¿Por qué la literatura migrant ha estat sistemàticamente aïllada del concepte de literatura latinoamericana? Se produce una tensión entre las escritoras latinoamericanas que permanecen en el territorio y escritoras que han migrat. ¿Cómo pueden convivir dos autorías latinoamericanas nacidas del mateix continente, pero separadas por experiencias diametralmente opuestas? ¿Por qué hay que dejar de considerar la literatura migrante como un apéndice de lo latinoamericano, quan és un dels seus nuclis vitals? Benvinguda, Quini. Moltes gràcies a totes per ser aquí. Avui faré dos moments, un en català i l'altre en castellà, per honrar la llengua que estic aprenent. Jo sempre dic que jo parlo matxalant, no? Matxaco el català, però ho intento. El més important és intentar-ho, no? I parlaré, donaré agraïments. Quina diferència hi ha entre la Filmic i altres fires del llibre? La Filmic no és només un espai de venda, és un espai de posicionament. A diferència d'altres fires més centrades en la indústria editorial i les novetats del mercat, la Filmic posa el focus en allò que sovint queda al marge. Editorials independents, pràctiques comunitàries i relats que no sempre tenen lloc al circuit hegemònics. Aquí no només es presenten llibres, es construeixen contextes, no només es consumeix cultura, es comparteix i es transforma. La Filmic surt al carrer i habita la ciutat, apostant per la proximitat, per el vincle i la cultura de base com a motor. Més que una fira, és un espai per contranarrar l'ecosistema cultural i preguntar-nos col·lectivament què estem llegint i què encara ens queda per llegir. Gràcies al Servei de Biblioteques de Barcelona i a l'Espai Avinyó per acompanyar i fer possible aquest camí i, sobretot, gràcies a tot l'equip que ho sosté i ho fa realitat. Un agraïment especial a la Biblioteca Gabriel García Márquez per obrir la porta a la Filmic y ferla créixer des de dins. Por favor, un aplauso para todo este equipo que lo hace posible y sobre todo, que es una cuestión muy importante,
a l'Espai Avinyó, que ha apostado, que ha apostat por aquest encuentro, a l'Espai Avinyó, a la Biblioteca Gabriel García, que ha creído, a David Llubrejein Sánchez, que me dice siempre, no digas David y Espai Avinyó, las personas son importantes dentro de la Filmic, a Dani, que escuchó mi llamado desde bibliotecas, hizo posible y tendió los puentes, a todas las personas que han hecho posible que esto pase hoy, al equipo, yo siempre los voy a nombrar, a Andy, a Rosana, a Luisa, a Ada, a Sebastián, a Camila, a Julián, a Claudia, a Diego, que es nuestro pasante, que viene desde Colombia, casi lo tenemos que montar en chalupa para traerlo aquí, pero lo hemos logrado porque creemos que tender puentes es importante. A Elizabeth Montero Santa, la flor del tamarindo, que es la que ha hecho esa ilustración maravillosa que acompaña este proyecto hoy, y a Andy, que desde agosto estamos trabajando, y a Juliana en la parte de subvención. Yo voy y tiro piedras y ellas me esperan en la esquina por si me meten un balazo o me pegan un cañonazo, ¿no? Andy, que es la creadora del eslogan de este año, ¿qué historias no estás leyendo? Parte también de un ejercicio colectivo. Cuando en agosto, sentadas en el Centro de Arte Santa Mónica proyectando esta Filmic, llegó y me dijo, mamá, porque me dice mamá, mira, he estado explorando con la IA y entre tanto esta madrugada me surge, pero ¿qué historia no está leyendo la gente? ¿Será que nos está leyendo? Yo le digo, ese va a ser el eslogan. El año pasado, y sigue siendo el pilar de nuestro proyecto, Escribir es para valientes, sigue siendo. Virginia Cierco lleva la camiseta del año pasado, que es nuestra aliada. La Biblioteca San Pau Santa Creu ha sido la entrada a bibliotecas en este país para nosotras. Ha sido la entrada. Y yo hablo de Cataluña como ese país imaginario, ¿no? Ese tiempo liminal en el que estamos habitando. Y a ustedes, todas las bibliotecarias, ¿qué historias no están leyendo? ¿Qué hace que ustedes no se encuentren con nosotras? Voy a leer el texto porque me han pedido ser breve y no quiero extenderme porque yo hablo hasta por los codos. Este texto nació el día después que el señor Colboni fue a la Feria del Libro de Guadalajara a dar 80.000 euros a escritores latinoamericanos para venir a narrar Barcelona. Yo tenía que irme a un encuentro de migraturas con mi compañera y amiga Silvia Ramírez Monroy, con la gente de Fescultura y de Yo Soy el Otro, que creamos el proyecto Migratura inspirados en la Filmic en 2024. Silvia y Dagmari se inspiraron en la Filmic, crearon Yo Soy el Otro y me invitaron a colaborar. Yo llegué a Madrid esa madrugada en el primer tren bastante dolida, con el corazón roto, y yo ya no sé qué hacer para llamar la atención del alcalde de esta ciudad. Yo le hablo decente, le hablo mal, lo grito en lugares donde y nunca, no hay manera de llamar su atención. Yo lo único que me falta es empelotarme y pararme frente al ayuntamiento y que me cojan de loquita y ver si salgo en La Vanguardia, ¿no? Entonces yo escribí este texto que se llama Liturgia del Desbordamiento. Lo escribí primero desde la rabia digna, pero había un dolor impreso allí que me estaba rompiendo el alma, y ese día escribí esto, Liturgia del Desbordamiento, que se fue potenciando porque había unos indicios de este texto en un encuentro que me invitó la profesora Dunia Grasa a la Universidad de Barcelona, que es mi madrina en la academia, como le digo yo. Como mujer, editora, periodista y escritora caribeña, he llegado a una conclusión que me parece urgente poner en debate. La literatura migrante ha sido sistemáticamente aislada del concepto de literatura latinoamericana. Lo migrante se percibe como algo periférico, cuando en realidad es central para comprender quiénes somos y cómo nos hemos narrado. Pero esta exclusión tiene un rostro más concreto y que cada vez es más común, uno que casi nunca se nombra porque el propio sistema editorial se beneficia de ese silencio, la tensión entre las autoras latinoamericanas que emigramos y aquellas también latinoamericanas que sin haber vivido la experiencia migratoria son invitadas a viajar para narrar los territorios donde nosotras sobrevivimos. Se trata de una paradoja cuidadosamente administrada. Mientras quienes migramos habitamos la ciudad entre espinas, violencia racial cotidiana, la xenofobia estructural, la burocracia que nos niega derechos básicos, las industrias culturales abren sus puertas a escritoras latinoamericanas no migrantes financiadas por residencias, becas o programas estatales para que vengan a contar esa misma ciudad desde el confort de una estadía temporal.
Ellas pisan un territorio que para nosotras es campo de batalla, lo observan con la mirada amable de quien está de paso, protegidas por la figura de circulación privilegiada, alojamiento pagado, itinerarios seguros, acompañamiento institucional, mediaciones culturales que las reciben con sonrisas y café. Mientras tanto, las escritoras migrantes, y es aquí donde me interesa insistir, la literatura migrante no es un apéndice de la literatura latinoamericana. A ver, una cosa. Ah, no, es que me han impreso esto a doble cara. Perdón, vuelvo. Ellas pisan un territorio que para nosotras es campo de batalla. Lo observan con la mirada amable de quien está de paso, protegidas por la figura de circulación privilegiada, alojamiento pagado, itinerarios seguros, acompañamiento institucional, mediaciones culturales que las reciben con sonrisas y café. Mientras tanto, las escritoras migrantes racializadas, las que llevamos años sosteniendo la vida en esas ciudades, seguimos peleando por permisos de residencia, por alquileres imposibles, por trabajos precarizados, por el derecho a ser leídas y no únicamente estudiadas. Ahí está la fractura que el canon no quiere ver. Dos autorías latinoamericanas nacidas del mismo continente, pero separadas por experiencias diametralmente opuestas. La migración no es una experiencia excepcional ni reciente en nuestras regiones, es constitutiva. América Latina se formó a través de desplazamientos forzados, del despojo de pueblos originarios, de la traza transatlántica de personas esclavizadas, de exilios políticos, de migraciones internas y transfronterizas que continúan hasta hoy. Y sin embargo, esa experiencia tan fundacional ha sido relegada en el campo literario como si no perteneciera plenamente a él. Este aislamiento responde a tres factores principales. El primero es histórico. El canon literario latinoamericano se construye en torno a la nación-estado y la migración, por definición, rompe y desborda esa categoría. El segundo es crítico. La academia suele encasillar nuestras obras en la categoría de testimonio, como si fueran documentos sociológicos antes que literatura, negándoles su potencia estética. Y el tercero es editorial. Las grandes casas han privilegiado narrativas nacionales o cosmopolitas, atravesadas por la raza y el género. Y eso no son solo palabras que desde mi subjetividad salen a pasear. Está claro que la literatura migrante circula en circuitos independientes, fragmentada, con poca visibilidad, y el resultado es un vacío, puesto que una literatura que constituye parte esencial de nuestra memoria colectiva queda relegada al margen. Y aquí es donde me interesa insistir. La literatura migrante no es un apéndice de lo latinoamericano, es uno de los núcleos vitales. Uno de los núcleos vitales. Nuestras escrituras amplían la noción de identidad, no vienen a decorar el mundo, lo sostienen y ponen en evidencia que América Latina no cabe en fronteras fijas, que se narra también desde la movilidad, desde el desarraigo, desde la hibridez lingüística y cultural, leída en toda su fuerza, y son capaces de desestabilizar la idea de centro y periferia en nuestro campo literario. Para lo migrante, negro, indígena, gitano o racializado en general, siempre hay una estantería aparte. Me pregunto yo, ¿no es mejor integrarlo en el corazón del canon latinoamericano? La migración es tan constitutiva de nuestra tradición como lo son el realismo mágico, la novela del dictador o las vanguardias poéticas, y reconocerlo no solo es un acto de justicia literaria, sino también de memoria histórica. En un momento en que América Latina vuelve a ser definida por el movimiento de sus cuerpos, por las diásporas contemporáneas, por la presencia de acciones políticas que atraviesan dolorosamente nuestra existencia, siempre es bueno repensar que la literatura sin la experiencia migrante sería sencillamente una mutilación. Por eso, si queremos una noción plena de lo que significa literatura latinoamericana, hoy debemos dejar de pensar lo migrante como un borde y comenzar a leerlo como lo que siempre ha sido, un centro que nunca ha estado quieto, que nunca ha sido una raíz única ni una bandera fija, sino un territorio móvil que late en varios cuerpos a la vez, un centro que nace en los pasos que cruzan fronteras, en las heridas que no aparecen en los mapas, en la lengua que cambia de acera pero no de memoria, un centro que carga el pulso de pueblos expulsados, negados, reescritos, pero jamás silenciados. Leer lo migrante como centro es admitir que América Latina no se nace
narra desde la inmovilidad, sino desde la fractura y el tránsito, desde la mezcla y el salto, desde el vaivén de quienes hemos tenido que reinventar la vida una y otra vez. Es reconocer que nuestras escrituras, las de quienes habitamos ciudades que no nos abrazan, las de quienes cargamos el racismo institucional en la piel y en la mirada ajena, revelan verdades que el canon ha querido ignorar, que la identidad latinoamericana es errante, que la historia latinoamericana es desplazada, que la literatura latinoamericana se escribe desde cuerpos que se mueven, porque quedarse quietos nunca ha sido una opción para nosotras. Por eso nace la Filmic, porque si no hay una ventana desde la cual curiosear otras historias, es necesario abrirla. Por eso lo migrante no es periferia, es brújula, es herida y es horizonte, es la cuerda que sostiene lo que otros quisieron deshilachar, es la memoria que camina cuando la patria no alcanza. Si de verdad queremos entender quiénes somos, si aspiramos a una literatura latinoamericana que no excluya, y hago un llamado a las bibliotecas, a las librerías, a Casa América, que no embellezca la violencia, que no romanticen la desigualdad, entonces debemos situar lo migrante donde pertenece, en el corazón mismo de nuestras letras, en la respiración profunda de nuestros pueblos, en la historia que insiste, aunque intenten borrarla. Porque lo migrante, este centro vivo, este centro que no pide permiso, es lo único capaz de enseñarnos que América Latina nunca ha sido una frontera, sino un movimiento. Es desde allí, desde ese movimiento que nos sostiene, que seguiremos escribiendo. Cierro sabiendo que estas cuestiones no surgen de la nada, han sido abordadas históricamente en la teoría poscolonial, Fanon, Said o Mignolo, en los debates latinoamericanos sobre centro y periferia, en la crítica cultural sobre residencias y movilidad financiada, en ensayos feministas que denuncian la desigualdad entre escritoras del norte y del sur, y en estudios recientes sobre gentrificación literaria. Sí, señoras, como se escucha, gentrificación literaria o extractivismo cultural, que ya es más común. Han circulado en papers, columnas y debates y han sido discutidos ampliamente, y aún así es necesario y decirlo y redecirlo, porque la industria literaria y la academia insisten en la postura de amnesia perpetua, pretendiendo que estas experiencias, estas tensiones y estas injusticias desaparezcan del relato central, cuando en realidad son el corazón mismo de la literatura latinoamericana contemporánea. Creo que este texto da respuesta a las tres preguntas que me han hecho. ¿Qué historias no están leyendo ustedes? ¿Se les dificulta encontrarlas? La primavera literaria migrante está aquí del 13 al 18 de abril. Encuéntrenos el 17 y el 18 de abril en el Casinet de Ostafrán, Carrer Rector Triadó, número 53, a 5 minutos de Sanz. Hay autobús, hay tren, pueden acceder fácilmente, no hay excusa. 61 proyectos, más de 3,000 libros desplegados allí y atravesadas también por lo político, porque la Filmic es un ejercicio político de resistencia. Le contaba al Dani que esta mañana, bueno, se lo dije así explícitamente, me dicen, oye, ¿cómo has hecho para que el ayuntamiento? No me ha dado nada el ayuntamiento. Yo voy y toco la puerta de Pepita y Pepita me dice, te doy 2,000, pero tienes que poner el logo del ayuntamiento. Y yo le pregunto, ¿pero por qué tengo que poner el logo del ayuntamiento? Porque yo te los doy a ti y el ayuntamiento tiene que saber que yo te los doy a ti. Entiendo que esos recursos vienen del Estado, pero para yo acceder a ese recurso tengo que hacer maromas, como tiene que hacer maroma mi equipo, porque ellos tienen un trabajo alimentario. La Filmic vale pasta, vale dinero, y la única manera de honrar ese trabajo que estamos poniendo nosotros en bolsa comunitaria de trabajo es haciendo lo que ha hecho España Viñó hoy, a decir, vamos a impulsarla, es haciendo lo que ha hecho la Biblioteca Gabriel García Márquez hoy, y es que ustedes vayan este fin de semana a la Filmic, cada una con 30, 20, 5, 10 euros en el bolsillo y aporten a cada proyecto, porque no vienen de Barcelona, es una curaduría de 61 proyectos que vienen de toda España, escritoras, escritores, sí, y sus libros tienen ISBN y depósito legal, porque nos lo preguntan a nosotras las racializadas, pero no se los preguntan a las escritoras blancas que están en el mainstream, porque el fanzine de ella está decorado con otro tipo de identidad, porque nosotras siempre estamos tirando piedras afiladas. Yo creo que no puedo decir más, creo que lo he dicho todo aquí. Le he prometido a David que voy a hacer Tiny hoy, entonces
Gracias de verdad. Y a la 1, a la 2, 3, escribir es para valientes. 1, 2, 3, escribir es para valientes. Gracias, Kini, por tu valentía, por tu labor diària, no? En tot aquest context on poses la literatura migrant en el seu lloc, el lloc que mereix. Bueno, per continuar, tenim aquí amb nosaltres a Dunia Gras, professora de literatura hispanoamericana de la Universitat de Barcelona. El seu àmbit de recerca se centra en la recepció i la circulació de la narrativa hispanoamericana, des del boom fins a l'actualitat, des d'una perspectiva transatlántica, hemisférica y transpacífica. Ha coeditado constelaciones y redes literarias de escritoras latinoamericanas actuales entre América y Europa, Condición de extranjería, Exocríticas y éticas migrantes, escritoras latinoamericanas en el norte global. Y de una América a otra, lecturas angloamericanas de escritoras hispanoamericanas sobre una literatura transnacional. Actualment representa la Universitat de Barcelona en 2 xarxes de recerques europees. Benvinguda, Núria, i per tu tinc dos observacions o 2 preguntes. Tu te preocupes perquè l'acadèmia no sigui una torre que ens allunya de la realitat. Vols que l'acadèmia vagi al carrer, que aprengui de los movimientos col·laboratius vius i que te trobes molt contenta de que aquests canvis s'estan jugant en l'acadèmia perquè cada vegada més hi ha presència de persones de diferents orígens con experiència migrante i literària dins de la pròpia acadèmia i això promou canvis dintre de la pròpia institució. Ella té interès en aquest tema de la circulació, en què veus s'escolten i quals no, i també en la presència de les llengües, de la diversitat lingüística, cosa que compart també en la inquietud en la Sílvia. Benvinguda. Moltes gràcies. Per mi realment és un luxe i un privilegi poder estar aquí acompanyant aquesta proposta que realment és extraordinària i a la qual li dono suport perquè penso realment que és el que ha de ser la literatura, més enllà d'argentilicis, més enllà de tot, perquè m'estava escoltant a la Quini i sincerament jo no conec gent no migrant. És a dir, jo crec que tothom ve d'algun lloc, si no és en primera, en segona, en tercera, en quarta generació, i per la qual cosa la vida ja és migració i és a partir d'aquesta vida, d'aquesta experiència que es nodreix la literatura. Almenys jo crec, és el que jo crec. Però què puedo yo decir después de Quini? Pero yo qué puedo decir? Es decir, esto es como más difícil todavía, es como dar es imposible, es imposible. Yo estaba pensando en Borges, Pierre Menard, autor del Quijote, ese Pierre Menard que reescribe el Quijote. Yo lo que tendría que hacer ahora es releer el texto de Quini como Quijota y eso es lo que me daría más sentido a mi propia intervención, porque realmente suscribo cada coma, cada punto que ha señalado. Dentro de mi imposibilidad, lo que voy a hacer es leer un texto que he preparado más que nada para no excederme del tiempo, como antes comentaba. Le he puesto un subtítulo, és debat sobre el cànon literari llatinoamericà, i l'he posat el subtítol Desplaçaments, fissures i reconfiguracions. Com deia, gràcies a totes, especialment a la Quini, que conec de temps i que vaig seguint i que em va acompanyant. Gràcies a totes per fer possible un espai com aquest, que no és només de reflexió, sinó també d'interpel·lació. Perquè la pregunta que articula aquesta trobada, quines històries no estàs llegint, no és una pregunta innocent. És una pregunta que incomoda, que desordena,
que obliga a revisar no només els catàlegs, sinó també les nostres formes de llegir, de classificar i, sobretot, de legitimar. M'agradaria començar amb una idea aparentment senzilla. El cànon no és una llista. El cànon és un dispositiu històric, institucional, afectiu i material que organitza què es llegeix, què es recorda i què s'oblida. I, per tant, també qui pot ser llegit, qui pot ser reconegut com a autor o autora i qui queda fora d'aquesta economia del reconeixement. En el cas de la literatura llatinoamericana, aquest dispositiu ha estat tradicionalment construït des de centres de poder molt concrets, editorials transnacionals, universitats del nord global, circuits crítics europeus, i totes sabem quin ha estat el resultat. Una narrativa del cànon fortament marcada pel que anomenem, a hores d'ara, el boom, per una genealogia eminentment masculina, per una idea de modernitat literària associada a determinats estils, llengües i temes. Però avui no som aquí per repetir aquell diagnòstic que ja coneixem, sinó per pensar què passa quan aquest cànon, afortunadament, es desborda. En els darrers anys, des de la meva recerca sobre la recepció i la circulació d'escriptores llatinoamericanes migrants a Europa i als Estats Units, he pogut observar un fenomen que m'interessa especialment, el desplaçament no només de les autores, sinó del mateix concepte de literatura llatinoamericana. Què vol dir avui literatura llatinoamericana? És una pregunta que ja apareix en el programa d'aquesta jornada i que és molt més complexa del que sembla, perquè si seguim entenent-la en termes territorials, com una literatura produïda dins de determinats límits geogràfics, deixem fora una part fonamental de la producció contemporània, la de les autores que escriuen des de la migració, des de la diàspora, des de la condició d'extraterritorialitat. I aquí apareix una primera tensió. Aquestes autores, on les situem? Formen part del cànon llatinoamericà? Formen part de les literatures nacionals dels països on resideixen? O queden atrapades en una mena de zona liminal, sovint etiquetades com a literatura migrant, literatura de la diàspora o fins i tot literatura perifèrica? Aquestes categories que aparentment busquen visibilitzar també poden funcionar com a mecanismes de segregació. El que estem veient, doncs, és que el debat sobre el cànon ja no es pot plantejar només en termes d'inclusió, afegir noms a una llista, sinó en termes de transformació de les pròpies categories que estructuren aquest cànon. I això implica, com suggereix el document de treball del taller d'avui, gràcies Jesús, revisar els criteris de classificació, els llenguatges institucionals, les pràctiques de selecció, les polítiques culturals. Perquè el cànon no es construeix només a les universitats o als suplements culturals. També es construeix a les biblioteques, als algoritmes de recomanació. I no oblidem que som nosaltres qui alimentem l'algoritme. Siguem-ne conscients. A les programacions culturals, a les cobertes dels llibres, als separadors. I aquí és on espais com la Biblioteca García Márquez o iniciatives com la Filmic esdevenen fonamentals, perquè no només reflecteixen que un altre cànon és possible, diferent al que proposava Harold Bloom al cànon d'Occidente, sinó que posen en evidència que no n'hi ha d'haver només un de sol i que, a més, es pot intervenir aquell, reconfigurar-lo, expandir-lo, apropiar-se'l i transformar-lo. Des d'aquesta perspectiva m'agradaria proposar 3 eixos de reflexió per repensar el cànon literari llatinoamericà avui en relació amb les preguntes també que se m'han plantejat. Primer eix, el cànon com a espai de circulació, no només de producció. Tradicionalment, el cànon s'ha construït a partir de la idea de l'obra i l'autor, però potser hauríem de començar a pensar-lo en termes de circulació. Com, on i per què circulen els textos? En el cas de moltes escriptores llatinoamericanes contemporànies, la seva recepció no segueix els circuits clàssics. Es publiquen en editorials independents, circulen en festivals alternatius, en xarxes digitals, en espais comunitaris. Això genera una mena de cànon que es considera paral·lel, sovint invisible per les institucions, però molt viu i central, com deia justament l'Aquini.
La pregunta és, com podem fer que aquests circuits no siguin marginals, sinó constitutius del cànon? Dono una pista. Torno a dir que no n'hi ha un de sol. Segon eix, el cànon com a espai de conflicte epistèmic. Cap cànon és neutral. Està travessat per relacions de poder que determinen què es considera literari, què es considera universal, què es considera traduïble. Quan incorporem autores que escriuen des de posicions racialitzades, migrants, dissidents, no només estem ampliant el cànon, estem qüestionant els seus fonaments epistemològics. Per exemple, què passa amb textos que no encaixen en els gèneres tradicionals, amb escriptures que barregen oralitat, memòria, arxiu, performance, amb textos que es mouen entre llengües o que desborden la idea mateixa de llengua nacional? Aquestes escriptures no només demanen ser llegides, demanen ser llegides d'una altra manera i de manera urgent. Tercer eix, el cànon com a pràctica col·lectiva. Potser una de les idees més importants és que el cànon no és una entitat fixa, sinó una pràctica en constant construcció. I aquesta construcció no és només responsabilitat de la crítica o de l'acadèmia, és també responsabilitat de les institucions culturals, de les biblioteques, de les comunitats lectores, dels projectes autogestionats. En aquest sentit, el que es planteja en aquesta jornada, revisar fons, detectar hiperrepresentacions i infrarrepresentacions, imaginar altres formes de fer, altres formes de ser, és en si mateix una pràctica canònica. És a dir, no només estem parlant del cànon, estem fent cànon, perquè a més, com deia, no n'hi ha un de sol. Per acabar, m'agradaria tornar a la pregunta inicial. Quines històries no estem llegint? Potser la resposta no és només que no les llegim, sinó que no tenim encara les eines per reconèixer-les com a part del que entenem per literatura. I aquí és on el repte esdevé també una oportunitat, la d'imaginar un cànon no com una estructura tancada, sinó com una constel·lació en moviment múltiple, oberta, conflictiva, plural. Un cànon o molts cànons que no només incorporin noves veus, sinó que revisin les anteriors, les transformin i es deixin transformar per elles en diàleg constant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Dúnia, per aquestes pistes, no? Per continuar qüestionant-nos i preguntant-nos què històries estic llegint en aquest moment, no? I com l'acte de llegir és també un acte polític, un acte d'escollir una manera de veure el món i participar d'ell. Moltes gràcies. I ara presentem a Sílvia Ramírez Monroy, que es una artista, editora e investigadora. Estudia desde una perspectiva interdisciplinar la relación entre arte, historia y memoria y analiza la dimensión política de las prácticas artísticas. Ha participado en exposiciones colectivas en diferentes países y en el desenvolupamiento de proyectos culturales, editoriales y artísticos independientes. También ha publicado algunos de sus textos en libros, revistas y congresos académicos. Actualmente forma parte del colectivo La Parcería, on es responsable de la editorial en el ámbito que tiene más de 15 años de experiencia y además de 30 libros a cargo. Para Sílvia, vull preguntar-li dues coses. Volia preguntar-li sobre els models editorials i específicament sobre el model editorial de la cartoneria, que és una cosa en la que tu has treballat molt i que crec que és important com a forma alternativa d'edició. I després parlar amb tu una miqueta sobre el que t'interessa, que és la diversitat lingüística, des d'una lògica d'hibridació i no de traducció. Emigrar també afecta la indústria editorial. La necessitat d'una proposta com Brigaturas en aquest moment seria molt interessant. I volia afegir que crec que tots els que estem sentint aquestes paraules poden entendre ja que emigrar no és un delicte, emigrar és un acte de culturas. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Espacio Aviñó, a Kini, a la biblioteca. Estoy muy contenta de estar aquí, de compartir con mis compañeras de mesa. Yo voy a ir contestando las preguntas a medida que vaya contando el proyecto. Yo soy parte, como decía Karel, de la asociación La Parcería.
Nosotros somos un colectivo que desde hace 15 años estamos activando en Madrid proyectos artísticos y culturales desde la perspectiva de la migración, que es lo que estamos ahora como hablando en la mesa. Nosotras llevamos distintos proyectos en áreas de artes visuales, músicas y también literatura. Por eso pusimos en marcha la editorial hace 6 años. Y nuestro trabajo ha sido permanentemente posicionar la perspectiva de quienes creamos y habitamos la ciudad en el centro de la escena artística como agentes que transforman esa escena y tratando de superar las ideas de integración, por ejemplo, ¿no? Nosotras no pretendemos o no buscamos que las personas que migramos nos integremos a un modelo estanco, cerrado y ahí como apretarnos para poder integrarnos a ese espacio, sino justamente poder con nuestras prácticas promover la transformación de la sociedad a la que llegamos, así como nosotras mismas cambiamos, ¿no? En la medida que venimos a habitar otros territorios. Entonces, durante 15 años hemos trabajado la perspectiva de la migración y hace 2 años, como decía Kini, en el marco de la Filmig, venía yo con la maleta de libros a uno de los puestos de la feria y con mi compañera de otra asociación que también lleva más de 15 años activando procesos desde la lógica de la investigación, de la academia, la participación social y muy centradas en la migración caribeña. Estábamos en la mesa justamente conversando y presentando nuestros trabajos y nos dimos cuenta que había una necesidad muy grande de empezar a identificar quiénes somos estos proyectos editoriales que estamos moviendo las publicaciones en estos circuitos alternativos, digamos, o no convencionales del mundo del libro, quiénes somos esas editoriales, qué estamos publicando, dónde estamos ubicadas y a empezar a generar conocimiento sobre los proyectos en el terreno, digamos, ¿no? Porque efectivamente, como decías, Karel, nosotras como de nuestros territorios también traemos saberes y conocimientos, como por ejemplo modelos editoriales que aquí en Europa no se conocían. Por ejemplo, el modelo cartonero, voy a hacer un inciso para explicarlo. Este modelo nace en Argentina en el año 2001 en el contexto del corralito, es decir, surge de un momento, de una experiencia muy situada y se genera la necesidad de tener como alternativas para poder acceder a la cultura escrita de una manera fácil, rápida, barata, en un momento de una crisis económica y social tremenda, ¿no? Entonces surge con un poeta y un artista visual que empiezan a trabajar con los recicladores de cartón, y a darle un valor extra a ese cartón reciclado y a crear libros hechos a mano como en espacios comunitarios gracias a la cesión de derechos de autoras que estaban comprometidas con la necesidad de hacer llegar la literatura a esos colectivos que comúnmente no se llegan, ¿no? Entonces, ese y bueno, muchos modelos más, por ejemplo, podemos hablar de principios del siglo XX, todas las conversaciones entre escritoras, ¿no? A través de redes de las revistas, por ejemplo, podemos hablar del arte correo como otra forma de un modelo que se expande también en los países, sobre todo con gobiernos dictatoriales o con gobiernos represivos como en Colombia, que no era dictadura, y es un modelo de arte correo que es poner en red y en conversación artistas, poetas, poesía visual, para poder sacar información y hacer denuncia en otros circuitos, ¿no? Entonces, efectivamente, la riqueza del mundo editorial que se puede evidenciar en los proyectos que nosotras impulsamos, también está nutrida de nuestras experiencias, de nuestra historia y de nuestra memoria. Y con la idea de poder facilitar para nosotras encontrarnos, pero también para las personas que estén interesadas y que, sobre todo cuando decimos, es que hay muchos festivales de poesía en distintas partes del estado aquí en España y que dicen, no, es que no hay migrantes, personas migrantes o no hay personas racializadas, nos tocaría invitar de fuera y tú ves como el listado, ¿no? De la gente que va a recitar o a participar y dices como, ¡ah, increíble! Bueno, somos cientos. Entonces, creemos que, bueno, si es tan difícil encontrarnos, vamos a generar herramientas para que se puedan ubicar, digamos, los proyectos. Y por eso hemos puesto en marcha con Dagmari Olivar, de Yo Soy el Otro, y la colaboración de Kini de la Filmig, el proyecto Migraturas, Literaturas en Movimiento, que es la primera fase consistió en un mapeo
Bueno, ese es el proyecto, que lo que buscaba era, como digo, ubicar los proyectos editoriales, no solamente que publican libros, sino que promueven clubes de lectura, que se reúne para hablar sobre la palabra escrita, la oralidad, librerías que se concentran en fondos de personas, de autoras migrantes. Es decir, es como una amplia gama, ¿no?, de proyectos editoriales, y pusimos en marcha esta herramienta, que es una herramienta de automapeo, con la idea de que, bueno, esta metodología, por un lado, potencia la agencia de los agentes culturales editoriales, porque están contestando las preguntas desde sus propias voces, desde sus propias experiencias. Entonces, se ha hecho un llamado a los proyectos editoriales que conocemos y se ha ido mapeando dónde están, quiénes son, tenemos información sobre no solo los proyectos, sobre sus catálogos, sobre las personas que los impulsan, sobre las dificultades o los retos que tienen, etc. Entonces, bueno, ahí se puede pinchar en cualquiera de las editoriales y se encuentra la información, ¿no?, sobre ella. Y nos ha servido mucho también para nosotras ponernos en contacto, poder como fortalecernos. No sé si se hace un encuentro en Madrid, se hace red, se hace una llamada, no tienen que venir todas, a través de correo se mandan los libros, es decir, para generar un poco de red, ¿no? A ver, con la cartografía nosotras buscamos también responder a esos esfuerzos individuales o de pequeños colectivos. Si vemos como en la escena o en el mundo editorial o en la industria editorial, pues o sea, es imposible, y además creo que en ninguna de estos proyectos queremos competir ni estar en esos centros, ¿no?, editoriales, porque tenemos modelos distintos de trabajo, modelos distintos de comunicación con las autoras, modelos diferentes de acompañamiento de esas escrituras, de distribución, etc. Entonces lo que queremos es como fortalecer esfuerzos de una persona, porque muchas veces, yo creo que casi el 50% de los proyectos que se han inscrito son impulsados por una persona o por colectivos de 2 a 5 personas. Más del 60% dice que nadie cobra honorarios por este trabajo, es decir, que se hace es una voluntad y una militancia política, yo creo. Vamos, no creo, estoy segura, lo hacemos por eso, porque necesitamos posicionarnos también nuestras narrativas, nuestras historias. Creo que en algún momento, no sé si Dunia o Kini lo contaba, no queremos ser como objeto de estudio, sino nosotras poder estudiarnos y generar nuestros relatos, ¿no? Entonces, este esfuerzo es para poder como unir fuerzas en realidad, porque juntas es más fácil convertirnos también en interlocutoras. Hay mucho interés por hacer, por ejemplo, incidencia política en las políticas públicas del libro. Hemos estado también intentando reunirnos, y bueno, lo hemos hecho con el Ministerio de Cultura, un poco para mostrar, es que no estamos solas, no es una cosa marginal, no es una cosa espontánea, o sea, existe un circuito, ¿no?, de circulación y de creación desde esa perspectiva migrante y de personas racializadas, y hemos logrado también algunas conversaciones. Entonces creemos que tenemos como que actuar por distintos frentes, no solo conformarnos con abrir esos espacios de publicación, sino poder llegar al público, a las instituciones, desde, pues como digo, distintas como estrategias. Nuestra objetivo también es crear y sostener esta red, ¿no?, mantenernos con proyectos conjuntos, colaborativos y crecer. Ahora en el mapa creo que somos casi 30, pero hoy la Filmic, o sea, ha ido creciendo exponencialmente y hoy ya es el doble, 60 y tantos, 62 puestos. Entonces la idea es que todos esos proyectos puedan estar recogidos en el mapeo, ¿no? Conclusiones o algunas de las respuestas que se nos han dado a través de los formularios es, bueno, que las conocemos, pero creo que es importante que ahora las estoy como mencionando porque vienen como de la voz, ¿no?, de las personas que impulsan los proyectos. Es evidentemente el tema de la sostenibilidad. Es muy complicado sostener los gastos de producción de los libros cuando no hay circuitos de circulación que nos permitan estar ingresando el dinero suficiente para mantener los libros.
Pero no solamente es eso, sino las dificultades para trascender las narrativas eurocéntricas y occidentalocéntricas, las luchas contra los estereotipos a las personas migrantes y racializadas, ¿no? Esa ubicación siempre como en la otredad, creo que también lo mencionaban, estar siempre en la estantería de la diversidad o solo poder o competir en las líneas de diversidad, es decir, siempre como una categoría aparte sin poder estar discutiendo y debatiendo en los temas centrales de la humanidad donde podemos hablar, no solamente eso es lo que nos compete de migración, ¿no? Entonces, es esa lucha contra los estereotipos, superar brechas administrativas no es fácil, es decir, no solamente no es fácil montar la asociación, por ejemplo, o la SL o lo que sea, sino es que muchas veces personas que llevan esos proyectos no tienen una situación regular administrativa. Entonces, ya de ahí partimos en desigualdades, que a veces no se nos olvida como esos pequeños y grandes desigualdades que son tan sencillas, ¿no? Como que, bueno, pues no tengo DNI, entonces, pues obviamente, ¿cómo hago para fundar una asociación cultural, ¿no? O una editorial. Entonces, es como ser muy conscientes de esas brechas y, evidentemente, el racismo también estructural. Es una de las respuestas más comunes que encontramos en el formulario. Sobre las personas, así muy rápidamente, contar que más del 60% de los proyectos son impulsados por mujeres y hay un 8% por personas no binarias. Sobre la sostenibilidad, el 100% hace venta directa, menos de la mitad usa distribuidoras. Eso también afecta, porque hay muchas librerías o muchas instituciones que si no es a través de distribuidora no pueden acceder a los libros, ¿no? Entonces, como que el proyecto lo que busca es un poco aterrizar todo lo que han puesto sobre la mesa Kini y Dunia en sus intervenciones, pues lo aterrizamos en la práctica, eso que supone, ¿no? Las dificultades también de, bueno, lo que les había dicho, que pues obviamente no hay honorarios, los equipos son muy pequeños, por lo que al año cada editorial puede publicar más o menos 5 o 6 títulos, es decir, es una producción pequeña comparada con los grandes sellos. Entonces, claro, tú tienes un libro y le sacas jugo a ese libro porque es muy difícil producir. Hay mucha gente que quiere publicar y nosotras nos damos abasto en nuestros procesos, ¿no? A la editorial, a la parcería nos llegan proyectos maravillosos que es como, esperamos 2 años porque tenemos 10 libros y o sea, es muy difícil dar respuesta a tanta demanda porque hay mucha gente que está produciendo y escribiendo y haciendo distintas formas, no sé, fotografía, imágenes que pueden tomar la forma del libro, ¿no? Sobre las autoras, más del 70% de estas editoriales son autoras migrantes. Y luego, ya para terminar, porque no me quiere extender, entonces, bueno, han ido viendo el mapa un poco y lo que hicimos el año pasado fue recoger, después de hacer esta primera, o sea, de poner a marchar la herramienta, lo que hemos hecho con Dagmari es un catálogo de libros recomendados por cada una de las editoriales. Entonces hay un documento, por ahora es un PDF porque es lo que podemos, pero es un documento donde hemos abierto por capítulos, lo hemos hecho por género para facilitar un poco el acceso, poesía, libros para peques, ensayo, narrativa, y ahí pueden encontrar libros que están siendo publicados por nuestros proyectos, digamos, ¿no? Entonces, digamos, para las librerías, para las bibliotecas, para las distribuidoras, quienes las tengan, pues es un material que les facilita poder llegar a las publicaciones. Bueno, y no me quería, eso es migraturas, pero no me quería callar sin contestar la pregunta sobre diversidad lingüística. Hacer como un apunte, nosotros desde la parcería, efectivamente nuestro trabajo es desde la perspectiva migrante, pero es de todas las migraciones, es decir, creemos que ya aquí pierde todo el sentido del Estado-Nación en estos movimientos de cuerpos, es decir, tenemos un espacio en Madrid, un centro cultural, y allí llegan comunidades de todas las diásporas, ¿no? Comunidades chinas, filipinas, del norte de África, y del sur también de África. Entonces, lo que hemos abierto es una línea, una colección que permite publicar a poetas, por ahora han sido solo mujeres, que escriben sus textos hibridando su lengua materna y el castellano como lengua vehicular. Entonces, creemos que también la migración cambia
no solamente los temas que estamos abordando, sino cómo y el lenguaje. O sea, el lenguaje está totalmente en transformación permanente, por eso no puede ajustarse a ningún canon, porque el canon es más lento. Lo que se va institucionalizando va como más despacito. En cambio, la lengua viva, las escrituras rápidas, la necesidad de escribir en la lengua que estás pensando, aunque sea primero chino, luego castellano y luego pases al catalán. O sea, esa rapidez, esa fluidez de pensamiento lo podemos nosotros sacar adelante a través de publicaciones, porque tenemos procesos muy rápidos, no en el año, pero sí llega del autor y podemos ya ponernos a trabajar si es un tema que nos interesa, ¿no? Entonces, dar también la oportunidad de que la lengua y la diversidad lingüística empiece a responder a los retos que se están generando, las personas que migran aquí a Cataluña, las personas que migran al País Vasco, se empiezan a mezclar un montón de situaciones que muchas veces lo que hacen es como violentar los derechos, ¿no? También lingüísticos de las personas que se mueven y que llegan a habitar otros territorios. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies, Sílvia, per aportar aquesta eina, no?, tan increïble, aquest mapeig que han fet, que ja no hi ha excusa per a no tenir resposta a la pregunta on són les literatures migrades que s'estan fent en l'estat espanyol. Estem bastant atents, o sigui, anem bé. Tenim 10 minuts per a un torn de paraula. Els comento que després del torn de paraula hi haurà una pausa de 20 minuts per contestar preguntes entre vosaltres mateixos i fer un cafè, i després estarà con nosotros Jesús i Arpal, que farà la dinàmica d'anar a visitar el fons, algunes preguntes en la butxaca i en la mirada per a veure aquest fons. Per a donar el torn de paraula per al públic, aleshores vull demanar-vos que feu una pregunta molt concreta, sisplau. No feu dissertacions, reflexions, perquè és el moment de les preguntes, no? I entre més preguntes podem escoltar molt millor, no? Pot ser que no les podem contestar totes, ja sempre diem que moltes quedaran sense resposta, però portar-nos aquestes preguntes de tothom a la butxaca del cerebro, jo crec que és important, no? Ja farà com es diu, no és el neocortes, una part del cerebro que és la que s'encarrega de tota la part lògica, ja farà la seva labor amb totes aquestes preguntes que queden dins. Dono el micròfon perquè comencin. Tenim un altre micròfon? Sí, només preguntes, sisplau. Yo solo quería preguntar una cosa, bueno, a todos, pero sobre todo a Kimi. Kimi, ¿tú no crees que la labor que estás haciendo ahora con el tema de Filmic está respaldada sobre todo, entre otras cosas, por más de 700.000 latinoamericanos que hay en Cataluña? Porque hace 20 años cuando yo llegué éramos poquísimos. Yo creo que se va a ver reforzada de aquí a un tiempo, porque mientras más latinoamericanos haya, más esta experiencia alternativa va a funcionar, y las instituciones no es que te van a abrir las puertas, sino que te van a hacer puertas, creo. Gràcies. Una altra pregunta? Sí, vamos fent 3 i la van contestant. Aquesta era per a la Quini. Ja tenim una altra? Hola. Hola. Buen día, Tom. Muchísimas gracias. Ha sido muy interesante. Felicitaciones a todas las personas de la mesa. Mi pregunta es por el lugar del lector. Hace un momento, del lector, de la lectora. Kini decía que las escritoras migrantes tienen derecho a ser leídas, y me preguntaba, con estos enormes esfuerzos que estamos viendo, de los que nos han contado, especialmente hace un momento Silvia, pero también Kini, etc. Sabemos que, por ejemplo, ha salido un informe de Segal la semana pasada, del gremio de editores españoles, que dice que hay una enorme cantidad de libros que hacen todo el proceso de llegar hasta una librería, pero que sin embargo no venden ni un solo ejemplar. Entonces me pregunto, aparte de todo este enorme esfuerzo de visibilización y de poner a estas literaturas en los anaqueles de las librerías, de las bibliotecas, ¿qué más se puede hacer? ¿Cómo hacemos para buscar al lector, a la lectora, ese
ese lugar tan elusivo de todo este circuito y su destino final también, si se puede pensar de alguna manera. Gracias. ¿Vols dirigir la pregunta a alguna persona en concret o en general? En general, vale, perfecte, gràcies. Una altra pregunta, sisplau. Una més? Bueno, mi pregunta acerca también de lo que decías, Kini, ¿no? De cómo la literatura migrante está como relegada. Se me venía también como la reflexión a cómo se promueve cuando es una literatura que es del exilio. Como hacer esta vinculación y esta reflexión porque desde el exilio se mueve de manera diferente y no desde la migración. Gràcies. Molt bé. Contestarem aquestes 3 preguntes per anar amb temps i després ja sorgiran entre vosaltres una a l'altres. A veure, Kini, que ha sigut la principal interpelada. Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Mira, mi aspiración es que las puertas se abran para que los feriantes, los paradistas vendan libros. Hay una canción de Mastacuba, dice, no voy a parar porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar. No soy yo la que está en el centro, yo solo tiro la piedra, ¿sabes? Pero cuando se abre esa ventana, cuando se abre esa puerta, todos vamos a pasar por allí. Ojalá se viera más reflejada la circulación de nuestras cuerpas migrantes a esas ferias. Pero cuando se está dando la feria, estamos trabajando en los bares, cuidando viejitos, cuidando niñas, niños, niñes, atendiendo los puestos que nadie quiere atender, recogiendo la fruta en el campo de manera precarizada. Y como los sueldos no nos dan para venir a comprar libros, interpelo a la señora, yo desde mi proyecto suelo regalarlos. Porque el objetivo de Plataforma Cero, cuando edita y publica, que es el proyecto madre del que surge la Filmic, es hacer justicia epistémica. Y la justicia epistémica pasa por poner a veces esas obras en manos de quienes dicen manifiestamente que quieren leer ese libro y no tienen. Tú vas a Penguin Random House y no te van a regalar un libro. Penguin Random House le paga a sus autores, qué sé yo, el 3, 4, 5%, nosotros pagamos el 20%. Nuestro objetivo no es lucrarnos de lo editorial porque no vamos a llegar nunca a ese canon. No vamos a llegar nunca a ese umbral, como dice Silvia, porque nosotros para publicar un libro tenemos que saltar matones. Descontrol Imprenta, llorarle, ay, hazme un descuentico, voy a imprimirte 200 libros, no, pero 250, pero si te imprimo 300, ay, 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 más el ISBN, más el depósito legal, más poner, nosotros no podemos poner nuestros libros en circulación como los ponen cotidianamente las grandes plataformas. ¿Por qué? Porque esa distribuidora se queda con el 20%. Y cuando llega a la librería con un 30%. Eso suma 50%. Ese 50% que yo le voy a regalar a una distribuidora, mejor cojo el libro y se lo regalo a alguien que manifiesta o voy y los dono. Yo mis libros, hasta que ha cambiado la normativa, cada vez que publicaba un libro me iba a las bibliotecas y donaba 2 libros a bibliotecas, porque eso es hacer justicia epistémica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Yo creo que una fórmula, para contestar la segunda pregunta de paso, es poder acceder a recursos como cuando se hacen estos grandes estudios y estos ensayos de feminismo, de no sé qué, e imprimir muchas obras y empezar a regalarlas, abrir espacio para que la gente lea y se sienta realmente interpelada como lectora. Parece que no, pero si tú regalas 20 libros y de 20, 3 lectoras acceden a esa literatura, ya estás haciendo muchísimas cosas. Estamos en redes sociales, circulamos en clubes de lecturas independientes, Suda Casa con Gabriela Wiener, que es una escritora del mainstream, que ahora ha impreso también un proyecto, Yegua de Troya, Intersticios de Silvia también, que puedes también continuar ahí con la respuesta de esa pregunta. Sí, yo quería hacer un apunte porque yo creo que no es tanto el número de personas que hemos migrado, que es importante, sino la conciencia política. Es decir, yo migré aquí hace 25 años y en ese momento no era como ahora. Yo creo que ha sido un proceso para tomar conciencia de que somos sujetos políticos aquí, de que tenemos nuestros derechos, de que podemos defenderlos, de que podemos ser nosotras las que salimos a defenderlos y no que otros hablen por nosotras. Yo creo que es eso lo que hace que estos proyectos vayan creciendo, que es diferente a la cantidad, pero que sí, somos muchas. Casi el 20% del Estado son personas o somos personas que hemos nacido fuera de este Estado. Entonces, sí.
el número está. Y sobre el lector, las lectoras, muy cortito, yo creo que es haciendo comunidad. Diga, nosotras no nos cansamos de generar encuentros, eventos, fiestas, conversatorios, talleres, recitales, talleres para peques. Es decir, es como haciendo comunidad, ¿no? O sea, yo creo que la edición pasa más del 50% por la gestión cultural, o sea, la gestión de momentos como este, de todos los públicos, de todas las edades. Nosotros en La Parce es un espacio abierto, que decimos eso, aquí no hay, o sea, salvo para, obviamente, personas racistas y que discriminan, pues no, pero el resto, todo el mundo está bienvenida y hacemos todos los eventos con comidas comunitarias, con, o sea, disfrutar, hacer de eso también que sea una fiesta, una celebración. O sea, creo que la comunidad es la que puede sostener y el boca a boca que vaya creciendo el público lector, creería. Yo quería añadir respecto al tema del lector, esa es la pregunta del millón, cómo hacer, ¿no? Porque claro, los libros, si no se leen, son objetos, es decir, no son nada. Y efectivamente está esa lucha por la lectura. Desde la universidad hay una cosa horrible que es la lectura obligatoria. Es decir, a cualquiera que le obliguen a leer, yo creo que tiene todo el derecho a negarse, ¿no? A resistirse. Entonces, yo creo que es tratar de ver también muchas veces en el aula, por ejemplo, otras formas de leer. Tradicionalmente, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues se han visto las adaptaciones cinematográficas como algo que va en contra de la lectura. Yo trato de verlo como que va a favor, en el sentido de que si, por ejemplo, ¿no? Rulfo, con Pedro Páramo en Netflix, es una super plataforma, o 100 años de soledad, es decir, vamos a ver qué es lo que no sale en la serie. Vamos a ver, ni en la película, vamos a ver qué es lo que está aportando. Es decir, yo creo que hay que jugar también con esas nuevas formas, o sea, con esa lectura también expandida, no como algo a ir en contra, sino a favor. Y desde luego, suscribir lo que decía Silvia, la comunidad, yo creo que el trabajo que se está haciendo desde bibliotecas, desde las librerías que están ahí al pie del cañón con los clubes de lectura, ya se ha citado la Malinche, la Tapeinada, No Llegiu, es que hay tantas y espero que sigan en esa lucha. Pero también en la universidad. Yo creo que hay una lectura en la universidad que obviamente es vertical, pero yo creo que hay que tratar la horizontalidad, porque yo aprendo, y no es un decir, yo conozco autores cada día, es un privilegio, cada día conozco autores nuevos más allá de los canónicos, y también me aportan esas otras lecturas del otro lado, porque bueno, es que uno no puede pensar, o sea, 2 ojos, pues son 2 ojos, pero 40 ojos ven obviamente más que 2. Y para contestar la pregunta del exilio, el exilio ha sabido ser bien manipulado por la industria editorial hegemónica y hay pornografía del dolor allí. Es que vine, la bala me atravesó, sangre, llevaba el corazón en la mano. Cuando llegué al hospital, el médico me lo volvió a meter y me ensartó con una aguja oxidada que casi me vuelvo a morir 3 veces. O sea, el exilio está atravesado por esas historias que son explícitas de guerra, ¿no? La migración también, pero la migración tiene otro tinte, ¿no? Aunque los exiliados también son migrantes. Los expatriados, bueno, yo tengo ahí un conflicto un poco, esto tendría que ser otra mesa, ¿vale? Para hablar acerca de esto, pero creo que la pornografía del dolor, el exilio ha sido permeado mucho por la pornografía del dolor y la palabra exilio es ya trágica. El exilio, ay, eso es un poco teatro también. Sí, jo volia afegir el tema del lector, sobretot, que és el que podíem aportar. El cas de Sílvia, que ho ha dit, jo crec que en el cas de les grans editorials i les petites editorials, que a més, quan ho feu des de persones migrants encara és més invisible, per tant, ningú es fa ric en les petites editorials fent llibres, imagineu-vos vosaltres, per això la idea de Quini, no? De dir, jo vaig i regalo. Ahir ja li has guanyat a la gran editorial. És un tema de David contra Goliat.
la famosa notícia d'aquest cap de setmana que deia que només el 5% dels autors venien més de 100 exemplars. Això ens iguala. En aquest sentit iguala els projectes, i més no en termes de difusió. I ahí entrem les biblioteques públiques, perquè nosaltres no ens juguem els diners a final de mes, vull dir, no hem de fer caixa. I ahí tenim una doble obligació moral. Una, donar a conèixer aquests petits projectes editorials que ja ho tenim. Ja tenim biblioteques aquí sense sortir del districte. Tenim una biblioteca, la Biblioteca del Clot, que té un projecte de difusió i de posar el focus en petites editorials. Doncs anem més enllà encara. I l'altra és que la biblioteca és universal, i si és universal ha d'estar representat tot en aquest sentit. I en aquest sentit la comunitat, el que estàvem dient, això fa molt. Vull dir, si tu fas un club de lectura, evidentment pots fer-lo d'un bestseller, que no és el cas en aquesta casa, o pots dedicar-te a treure tot això, i això és el que fem des d'aquí, tant en el Club de Lectura Migrant com en la resta de clubs de lectura en general, com en casos com el de les que no hicieron boom, per el que deies, Dúnia, que el cànon ha d'estar en construcció i que coneguem de la literatura llatinoamericana el boom. Doncs justament li posarem les que no hicieron boom per al tema que eren tots senyoros, i toquem només dones amb la Fernanda, i per això, vull dir, jo crec que és, des del punt de vista de les biblioteques, una obligació moral, el donar a conèixer els petits projectes en aquest sentit i compartir-los, perquè si tu només ho poses en l'aparador estàs competint igual en el Penguin, que deia Quini de turno, però si l'acompanyes i fas un club de lectura, fas un taller, fas qualsevol cosa al voltant d'això, ja és una altra cosa. Bueno, hem arribat al final d'aquesta taula rodona i per continuar con de les preguntes, que és la nostra eina d'avui, jo volia demanar a cada una de les invitades, les convidades, que deixi a l'aire una pregunta al públic. Només una pregunta. Ràpidament i tanquem. Quina història no estàs llegint? No, una pregunta només al públic. És que jo acabo de parlar. Vale. Una pregunta al públic, aprofita. Toma. Com alimentes l'algoritme? Esta és bona. Sílvia, ja t'has decidit? Toma. Tens el volte. Sí. No te pregunta. Vale. Bueno, ¿cuál fue la última mujer centroamericana escritora que has leído, por ejemplo? por exemple, ¿no? Bueno. Que haya ganado el millón de AENA. Sí, tampoc. Bueno, tanquem en aquesta pregunta que ha dit la Quini, la repetirem moltes vegades fins a trobar diverses respostes, perquè que no té una sola resposta, afortunadament. Aleshores, acabem dient què història estàs llegint. Moltes gràcies.